Bueno, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Continuamos con una miniserie sobre 1 de Pedro capítulo 4 que se llama Administradores de la Gracia de Dios. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Y vamos a leer de nuevo los versículos 1 al 11 de 1 de Pedro 4, ahora enfocándonos en los versículos 2 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta carta de 1 de Pedro, hermanos, es una carta a los expatriados. Versículo 1, puede ver versículo 1 de la carta donde Pedro escribe, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está escribiendo a la iglesia esparcida por el área que hoy conocemos como Turquía o Asia Menor. Es una carta a los cristianos en el mundo, una carta animando a los cristianos que viven en diversos lugares en este mundo en que vivimos, cómo organizar sus prioridades. ¿Cómo organizar sus prioridades? El domingo pasado vimos versículo 1 en que Pedro presenta a Cristo, ¿verdad? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. Pedro primero presenta a Cristo como fundamento de nuestra fe y de nuestra vida, y ahora sí habla de las prioridades nuestras. El que está en Cristo es una nueva criatura. El que está en Cristo tiene otro enfoque, otra mentalidad, otra perspectiva, otras prioridades. Y vamos a llegar a versículo 10, pero hoy no. Pero vamos a llegar a versículo 10 porque la meta es poder ser buen administrador de la gracia que Dios le ha dado en Cristo. Ese es el punto. Ser un buen administrador de la gracia que Dios le ha dado en Jesucristo. Pero antes de llegar al versículo 10, hay algunas otras cosas como hoy que vamos a ver. Versículos 2 y 3. Dice, armaos con el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne que terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, versículo 2, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Esto se resumió por el apóstol Pablo, porque concuerda Pedro y Pablo. Usted sabe que hay teólogos que pone Pedro contra Pablo y Pablo contra Santiago, ¿verdad? Y les gusta
buscar errores en la Biblia. No, concuerdan. Pablo había dicho, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Pedro dice, para no vivir más el tiempo en la carne conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho todas esas cosas. Pedro y Pablo concuerdan en que hay urgencia en la vida cristiana. El cristiano jamás puede estar aburrido. Yo me acuerdo cuando yo era joven, pasaba por esa etapa, ¿verdad? De que uno está encontrándose todavía y yo decía, ay, estoy tan aburrido, no tengo nada que hacer. Y eso siempre era un error, decírselo a mi mamá porque siempre tenía trabajo. Entonces ya yo aprendí después del tiempo de no decirle que yo estaba tan aburrido. Pero en la vida espiritual cristiana, hermanos, el cristiano jamás puede estar aburrido. Hay una urgencia a nivel personal y también urgencia a nivel de iglesia. Como hemos visto tantas veces aquí en este púlpito, el Evangelio, cuando transforma nuestras vidas, nos hace despojarnos de lo viejo para vestirnos de Jesucristo. Y eso es lo que Pedro dice otra vez en versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Está diciendo exactamente lo que dice Pablo. Despójese del hombre viejo y vístase de Jesucristo. No vivimos de una forma para así vivir de otra forma. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Ha sentido usted ese cambio? Lo que usted antes hacía, sirviendo tu propio pecado, la carne, el diablo, ya no lo hace. Hay un cambio, una transformación, una transición de no vivir conforme a las concupiscencias. Se habla de los impulsos carnales pecaminosos para ahora vivir conforme a otra regla, la voluntad de Dios, que es esto mismo, sabemos. Lo primero que menciona Pedro después de presentar a Cristo es esto mismo. Como Dios todavía no lo ha llevado a usted al cielo, porque usted no está en el cielo, está aquí en la tierra conmigo. Como Dios a usted no lo ha llevado todavía al cielo, ni a mí, aquí hay algo que hacer. Aquí hay una voluntad para cada uno de nosotros. Ya no vivir conforme a su propia concupiscencia, su propio deseo, su propio gusto, sino conforme a un plan que Dios nos ha puesto. Aquí hay bastantes profesores, de escuela, de universidad entre nosotros. En estos momentos, en estos meses, ustedes todos hicieron planes. Espero que hayan hecho sus planes, porque ya director se le puede pedir, ¿verdad? Los que trabajan en empresas hacen planes, objetivos, metas. Y en otras áreas de la vida también hacemos planes. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted un plan personal para su vida espiritual? Nosotros hacemos planes por escrito, inclusive monitoreados, entregados a superiores para cosas terrenales. Y a menudo, hermanos, los cristianos en las cosas trascendentales lo tomamos tan poco en serio que es ni siquiera un versículo de nuestros hijos podemos hacer que se aprenda. Este versículo, este pasaje, viene a nosotros. Nosotros seguimos siendo los esparcidos por todo el mundo, hasta por Costa Rica.
Pero demasiado a menudo, hermanos, los cristianos, me temo, jueguen a religión. ¿Qué es jugar a religión? De llegar el domingo, todos felices, poner peticiones de alabanzas, cantar e irse. Sin pensar el lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado, que es el plan que Dios tiene para nosotros. Pero no hablemos de plan general de ser cristiano. No, hablemos de planes concretos. El despojarse de lo que yo antes hacía que era pecado, para reponerlo con lo que Dios quiere y tiene para mí. Todos debemos estar bien claros que no basta dejar de mentir. Debemos sustituir mentira con hablar la verdad. Dios no quiere un mudo que no mienta. Quiere uno que alabe al Señor y proclame el nombre de Cristo y hable verdad. Dios no quiere que dejemos de ser fornicarios. Quiere que seamos fieles en nuestros hogares. No quiere que simplemente dejemos de criticar y denunciar y hablar mal de las personas. Quiere que nuestras bocas hablen lo que edifique. La Biblia está llena de todo esto, hermano. Ahora, tomemos en serio. Dice versículo 3, baste ya. Pedro está hablando fuerte. Pedro dice, baste ya. El tiempo pasado de haber hecho eso. Ya pongámonos las pilas. Eso es a nivel personal. Pero a nivel de iglesia también, hermano. Muchos en Costa Rica se sorprendieron cuando salieron las guías sexuales del MEP. Que en verdad, para el que lo haya estudiado, lo haya leído como este servidor, en verdad las guías promueven un concepto muy antibíblico de la sexualidad del hombre. Pero todo esto tiene un largo tiempo incubándose, hermanos. ¿Usted cree que salió esto de la noche a la mañana? Así no es. Los cristianos durante los últimos 30 años han estado bien dormidos e ingenuos. En este país se ha financiado con fondos públicos universidades públicas que son enemigas declaradas de la religión cristiana. Y si no me cree, pregúnteme después para las evidencias. Durante mucho tiempo, los costarricenses han votado por gobernadores, diputados y hasta presidentes abiertamente enemigos de la fe cristiana. Los cristianos han sembrado con apatía y descuido. Y ahora su apatía y su descuido ha llevado fruto que no les gusta. Porque el pecado siempre produce fruto. El pecado siempre produce fruto. No se queda quieto. El pecado en la vida personal producirá fruto y a nivel público también produce fruto. Y ahora, el descuido y la desobediencia, hemos llegado a versículo 4. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos? Claro, les parece extraño porque los cristianos hasta el momento no han dicho nada. No hemos dicho nada. Las universidades han educado todas generaciones ateas, diputados y presidentes abiertamente diciendo que no aceptan a Dios y no son creyentes, etcétera, etcétera. Y ahora que brinque, la población dice, hey, ¿qué les pasa? Claro que nos les parece cosa extraña. Este término, cosa extraña, tiene que ver con el mismo término nuestro extranjero, ¿verdad? Extranjero, algo ajeno, algo en forma verbal, es extrañarse, sorprenderse o ver como raro. En versículo 12 encontramos la misma palabra. Hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ese es el mismo término. Ahora, los paganos del tiempo de Pedro
eran confrontados por primera vez con el estilo de vida de los cristianos, hermanos, y se sorprendieron porque nunca habían visto personas tan solidarias que se amaban, y no solo se amaban a sí mismos, sino ayudaban a los enemigos, a los que los denunciaban. Yo recordé de mis tiempos, yo soy historiador, y recordé de mi tiempo de estudio dos cartas que yo quiero leerles hoy. Uno es una carta de Diogneto, usted lo puede buscar en internet, que es un cristiano. No se sabe, el autor es anónimo, ¿verdad? Se ha encontrado en los papiros antiguos. Pero oiga cómo se describe. Voy a leer la mitad de esta carta. Oiga cómo se describe. Es un poco largo. Téngame paciencia, por favor, pero yo sé que lo va a encontrar interesante. Vea ese es el segundo siglo. Esos son 40, 50 años después de que muere Pedro. Es más, se parece mucho a Pedro. Dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento o especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen la costumbre de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida. Y sin embargo, dan muestra de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello recibe la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y ellos bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños, los gentiles los persiguen. Y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Y ahí continúa esa descripción de los cristianos unas décadas después del apóstol Pedro, que se habían esparcido por el imperio. Esta carta de Plinio al emperador Trajano es del segundo siglo también. Plinio era un gobernador en Bitinia, Asia Menor, específicamente donde Pedro escribe. O sea, algunos de los hijos de la iglesia que escribe Pedro, sin duda, estaban en esta región. Y Plinio tiene un problema. Hay una orden de perseguir y matar a los cristianos. Y Plinio es un gobernador nuevo y está llamando, y algunos los acusan a los cristianos, pero él no halla culpa, excepto que no adoran al emperador. Entonces voy a leer una parte de esta carta. Señor, dice Plinio al emperador Trajano, Señor, me hago una obligación de exponerte todas mis dudas. En efecto, ¿quién mejor que tú podrá disipar mis dudas y aclarar mi ignorancia? Yo no había jamás asistido a la instrucción
o a un juicio contra los cristianos. Por tanto, no sé en qué consiste la información que se debe hacer en contra de ellos, ni sobre qué base condenarlos, como tampoco sé de las diversas penas a las cuales se les debe someter. Mi indecisión parte de una serie de puntos que no sé cómo resolver. ¿Debo tener en cuenta la diferencia de edades entre ellos o sin distinguir entre jóvenes y viejos? ¿Lo debo castigar a todos con la misma pena? ¿Debo conceder el perdón a aquellos que se arrepienten y en aquellos que fueron cristianos subsiste el crimen una vez que dejaron de serlo? En el mismo nombre de cristianos, es el mismo nombre de cristianos independiente de todo otro crimen lo que debe ser castigado o los crímenes relacionados con ese nombre. Te expongo la actitud que he tenido frente a los cristianos presentados ante mi tribunal. En el interrogatorio les he preguntado si son cristianos. Luego, durante el interrogatorio, a los que han dicho que sí, les he repetido la pregunta una segunda y tercera vez. Los que he amenazado con el suplicio, si hay quienes persisten en su afirmación, yo los hago matar. En mi criterio, consideré necesario castigar a los que no abjuraron en forma obstinada. A los que entre estos eran ciudadanos romanos, los puse aparte para enviarlos frente al pretor de Roma. A medida que ha avanzado la investigación, se han ido presentando casos diferentes. Me llegó una acusación anónima que contenía una larga lista de personas acusadas de ser cristianos. Unas me lo negaron formalmente diciendo que no lo eran más, otras me dijeron que no habían sido nunca. Por orden mía, delante del tribunal, ellos han invocado a los dioses, quemando los inciensos, ofrecido las libaciones delante de sus estatuas y delante de la tuya, que yo había hecho traer. Finalmente, ellos han maldecido al Cristo, toda cosa que jamás un verdadero cristiano aceptaría hacer. Otros, después de haberse declarado cristianos, aceptaron retractarse, diciendo que lo había sido precedentemente, pero que habían dejado de serlo. Algunos de estos habían sido cristianos hasta hace 3 años, otros lo habían dejado hace un periodo más largo, otros hasta hace más de 25 años. Todos estos igualmente han adorado tu estatua y maldecido al Cristo. Han declarado que todo su error, oiga que era el crimen de ser cristiano, han declarado que todo su error o su falta ha consistido en reunirse algunos días fijos, el domingo, antes de la salida del sol, para cantar en comunidad los himnos en honor a Cristo que ellos reverencian como a un Dios. Ellos se unen por un sacramento y no por acción criminal alguna. El mismo gobernador lo está testificando. No se reúnen para hacer crímenes. Dice, sino al contrario, a no cometer fraude, adulterios, para no faltar jamás a su palabra. Luego de esta primera ceremonia, ellos se separan y se vuelven a unir para un ágape en común, el cual verdaderamente nada tiene de malo. Los que antes mí pasaron han insistido que ellos han abandonado estas prácticas, luego de mi edicto que según tus órdenes prohibía las asambleas secretas. He creído necesario llevar adelante mis investigaciones y he hecho torturar 2 esclavas, que ellos llaman siervos, para arrancarles la verdad. Lo único que he podido constatar es que tienen una superstición excesiva miserable. Así, suspendiendo todo interrogatorio, recurro a tu sabiduría. La situación me ha parecido digna de un examen profundo, máxime teniendo en cuenta los nombres de los inculpados. Trajano responde diciendo, dice, Trajano era un emperador más o menos moderado, dice, no deben perseguirlos, mucho menos anónimamente. Ya si se declaran cristianos está bien, pueden matarlos, pero no los ande persiguiendo. Qué interesante esta carta, esta evidencia de la vida intachable. Lo único de que podían acusarles, hermanos, es que se reunían. Eso es lo único, que se reunieran. Qué curioso y qué testimonio más poderoso. Y por supuesto, el mundo se sorprendió, como dice Pedro.
se sorprenden al ver esta vida y dice que se había esparcido no solo en las ciudades. Al final de la carta dice, se esparció no solo a las ciudades, sino a todo pueblo de aldea. No saben qué hacer. Por el testimonio de los primeros cristianos, la fe cristiana conquistó, duró un par de siglos, pero conquistó el imperio romano. Pero hoy, hermano, las cosas son al revés. Una sociedad costarricense que tenía por lo menos, digámoslo, conocimiento de los 10 mandamientos. Aquí toda la vida se ha conocido los 10 mandamientos, la voluntad de Dios, sea de la religión que fuera, se ha conocido la voluntad de Dios. Ahora, hermano, la fe está siendo rechazada. Ahora, la vida cristiana está siendo burlada. Ahora se rechaza el matrimonio bíblico. Ahora la sexualidad tal como Dios la creó es burlada. Es cosa extraña. ¿Cuáles serán los motivos? Seguro son varios. Uno de los motivos que nos atañe a nosotros, hermanos, es la iglesia. La iglesia, hablemos de la iglesia protestante, la iglesia evangélica. Con una tasa de divorcios igual al mundo, ¿qué testimonio va a dar la iglesia, hermano? Nuestra tasa de divorcios es igual al mundo, o peor, en algunos casos es más alto los evangélicos que se divorcian que los impíos. ¿Qué testimonio vamos a dar al mundo sobre el matrimonio bíblico? Con una iglesia evangélica tan mal organizada que ha perdido el 60% de sus miembros. Las cifras muestran que 60% de las personas que dicen ser evangélicos no se congregan. No tengo cifras de los jóvenes. Podría ser hasta más alto. Ni los jóvenes nos retenemos. Apenas se van para la universidad y andan con sus ateísmos. ¿Qué testimonio vamos a dar ante el mundo? Con líderes que se llaman pastores y otros que no respetan ninguna autoridad más que la suya. Dividen la iglesia a diestra y siniestra. ¿Qué respeto podemos pedirle al mundo que nos tengan? La verdad, hermano, la verdad que necesitamos reconocer, porque para tratar el problema necesitamos reconocer la enfermedad. La verdad es que hemos sido malos mayordomos de la gracia de Dios, malos administradores de la gracia de Dios. Y la carta de Pedro nos hace un llamado al corazón de nosotros dar testimonio íntegro. Este país de Costa Rica, hermanos, no va a cambiar de ninguna forma profunda sin un cambio de corazón. Y eso solo va a suceder cuando nosotros, los de la iglesia de Jesucristo, demos un cambio de corazón y un testimonio de un cambio de corazón. Ahora, en la providencia de Dios, muchos hoy están preguntando, ¿hay esperanza? Estamos a tiempo. Muchos están preguntando ahora, ¿cómo llegamos a esto? Muchos están examinando sus prioridades. Aprovechemos. Versículo 5 nos recuerda la perspectiva a largo plazo. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, recordemos la perspectiva a largo plazo. Toda la historia se dirige hacia un día de dar cuentas, un día de juicio. Nunca lo olvide. Joven, no se preocupe si se burlan de usted. Aquí utiliza la palabra, os ultrajan. Sabemos que es ultrajar, criticar, rechazar, maldecir, todo malo, ¿verdad? O ultrajar. Doña Cinia tendría una definición más precisa, pero ya entendemos lo que es, ¿verdad? Hablar mal, despectivamente de todos nosotros. Joven, niño, adulto, no se preocupe. Eso no nos debe molestar.
Usted dará cuentas a uno solo, a Jesucristo. Preocúpese por Él, no por los que hablen otras cosas. Ahora, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Como decía esta carta, los cristianos nos parecemos iguales. Nosotros todos nos vamos de aquí, caminamos por la acera y nadie sabe que usted es cristiano o no. Nos juzgan según la carne, según los hombres. Nosotros padecemos de las mismas enfermedades. Nosotros todos moriremos igual que las personas normales, hermano. Nos juzgan según la carne, pero ahí está la diferencia. El poder del evangelio es invisible, pero sí es real. Para que vivamos conforme al Espíritu, dice Pedro, hermano. Y ese es el punto que nosotros hoy necesitamos reflexionar. La vida eterna que el Espíritu Santo pone en nosotros, versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El fin se acerca, no sabemos cuándo, pero cada día que pasa es un día menos, ¿verdad? De la historia. El fin se va acercando. Sed sobrios. Pedro va a terminar con 4 exhortaciones. Ser sobrio y velar. Amarse unos a otros, hospedarse unos a otros y administre la gracia de Dios. Vamos a tomar esas 4 cosas, Dios primero, el próximo domingo o en los próximos domingos. Pero sobre todo, hermanos, tengamos todo presente desde el versículo 1. Sobre todo lo que Pedro quiere enseñarnos que Jesucristo nos es Salvador. Y Dios quiere nuestro corazón. Dar testimonio en este mundo no va a ser fácil. No es para cobardes. No es para los indecisos. Y es por esto que Pedro nos llama a comprender lo que Dios hace en el cristiano para que cada uno aquí presente nos convenzamos, hermano. Para que no tambaleemos, para que no vacilemos y para que Jesucristo se vea reflejado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios nos ayude. Oremos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Jesucristo, a quien tú diste por todos nosotros. Gracias por revelarnos, oh Dios, tu obra en nosotros. Padre, que ninguno aquí presente se resista la obra de tu Santo Espíritu en su vida, sino que todos y a una, nosotros, Padre, dócilmente nos humillemos delante de ti. Todos, Padre, nos dispongamos delante de ti, para que tú, Señor, hagas con nosotros lo que quieres. Aceptamos como parte de tu iglesia en Costa Rica, Padre, y parte de la responsabilidad de lo que está pasando en el país. Pedimos tu perdón, Señor. Y pedimos que de aquí en adelante, Padre, tú permitas que nuestras vidas reflejen lo que aquí tu palabra dice. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder y saber cómo reflejar a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.